.com.ar. Les dije que íbamos a charlar con dos cientistas sociales muy interesantes. Son las autoras de este libro. Este libro titulado Contra el autoritarismo de la libertad financiera. Fue editado por Tinta Limón y es un manifiesto de cómo en nombre de la libertad nos terminaron gobernando las finanzas. Yo hablaba hoy en el editorial de cómo el presupuesto está hecho a pedir del Fondo Monetario, y las autoras de este libro, Verónica Gago y Lucy Caballero, vienen a ampliar con muchos más fundamentos que yo esta idea. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Además, Lucy Caballero es fundadora del colectivo Ni Una Menos. Fundadora no. ¿No? No me gusta la palabra fundadora. Bueno, integrante. Integrante destacada, puedo decir, Sí. ¿no? Grosa del movimiento Ni Una Menos. Y bueno, Vero Gago la hemos convocado ya en otras ocasiones para hablar de estos temas. ¿Por qué dicen ustedes que es la libertad la que ejerce el autoritarismo? ¿Por qué la idea de libertad está en el corazón del ajuste, que ha venido empaquetado de muy distintas formas en la historia, ¿no? Bueno, creo que ese es un poco el nudo principal del libro, ¿no? Porque cuando hablamos de autoritarismo tenemos la idea, ¿no?, de viejos regímenes no liberales, de formas autoritarias de un líder que gobierna no en nombre de la libertad, sino en nombre de restringir las libertades a favor del orden público. Y lo que estamos viendo en este momento ultra neoliberal es justamente cómo se ha organizado la idea de libertad, pero bajo un significado específico, que es la libertad financiera, que no es cualquier tipo de libertad, como el centro del dispositivo de gobierno, ¿no? Y lo que hacemos ahí es tratar de entender cómo funciona este autoritarismo que te obliga a estar compitiendo permanentemente para no empobrecerte más, y hacerlo en nombre de la libertad financiera. Es decir, hacerlo en nombre de que vos tenés una capacidad de hacer lo que quieras en términos de soportar el empobrecimiento y al mismo tiempo emprender, ¿no? Soportar y emprender para nosotras son dos verbos que son muy importantes en cómo se ha fabricado una subjetividad política en la cual te pueden estar sacando servicios públicos, te pueden estar bajando el salario, podés estar perdiendo derechos, pero sin embargo la oferta es, bueno, tenés capacidad de soportar, de emprender y de conquistar un futuro. ¿Cuándo ocurrió esto, Lucy? ¿Cuándo se construyó esta idea? Mira, como decía Vero, la efectividad del neoliberalismo para gobernar a través de la idea de libertad no es nueva, ¿no? Pero nosotras en el libro construimos una secuencia situada en Argentina, ¿no?, que tiene que ver y que tiene a la presencia del Fondo Monetario Internacional en Argentina en el año 2018 como un punto de inflexión, ¿no?, junto con la pandemia. ¿Qué empieza a pasar desde ese momento? Bueno, una caída permanente de los ingresos populares, sobre todo en el sector de la economía informal, ¿no? Y una estabilización del endeudamiento, de la utilización de instrumentos financieros para completar ingresos cada vez más bajos y que pierden cada vez más con la inflación. Eso se expande cuantitativamente en la pandemia y es el terreno sobre el que gana Milei, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, nosotros decimos ¿por qué se puede gobernar en nombre de la libertad financiera? ¿Qué procesos de empobrecimiento, de despojo y también, obviamente, subjetivos sucedieron en Argentina para que hoy la libertad esté asociada a la utilización de instrumentos financieros para resolver la vida cotidiana? Entonces, 2018, presencia del Fondo Monetario, y hay ahí algo claro, y es este fenómeno que vemos ahora del endeudamiento masivo de la población, que está casi en palabra de todos y todas. Bueno, tiene una historia, ¿no?, que hay que reconstruir, que es particularmente el momento en que el Fondo Monetario vuelve a la Argentina y que empiezan a caer sistemáticamente los ingresos populares. En el gobierno de Alberto se recuperan algunos gremios, particularmente algunos le ganan la inflación, pero en general siguen cayendo los ingresos. Y sigue creciendo el endeudamiento. Y sigue creciendo el endeudamiento, y hoy nos encontramos con esto, ¿no? Hay estudios que hablan del 90%. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué fenómenos de esta sociedad ajustada está leyendo o pudo leer la ultraderecha en términos de interpelar
una capacidad de emprender y de hacer, como decía Vero, que hoy en Argentina esa intemperie del mercado que habla Milei, bueno, te ofrecen productos, cada vez más productos financieros. Y no solamente de endeudamiento, sino de microespeculación. Bueno, ahora vamos a esto, pero quiero detenerme en lo de la deuda, porque este librito es, la verdad que en su edición es hermoso porque es muy de Bondi, ¿no? Sí. Yo banco mucho el libro de Bondi. Portátil, así sí. La verdad, lo que acaban de decir es el eslabón perdido entre el endeudamiento macro del Estado con el Fondo Monetario y el endeudamiento de las familias micro, que lleva la zozobra de, bueno, ya se me acabó el cupo de la tarjeta, le pedí a la familia, por ahí alguien, algún usurero del barrio que lo está amenazando. ¿Qué hay de seductor o de entusiasmante en el fenómeno de la deuda? ¿Por qué se convirtió en un ariete tan poderoso? ¿O es simplemente que te asfixien y que te ofrezcan el salvavidas ahí al lado? Bueno, tiene ese doble nivel, ¿no? Por eso es tan atractivo y perverso al mismo tiempo. Porque por un lado te provoca la posibilidad de decir, bueno, me están bajando los ingresos, pero todo el tiempo puedo recomponer esos ingresos a través de la toma de deuda, ¿no? Y esto es algo importante. Nosotros hacemos una comparación entre la crisis del 2001 y la crisis actual. En la crisis del 2001, en un momento se agotaban tus ingresos y estabas frente a la situación de escasez. No había con qué comprar. Hoy esa situación de escasez está permanentemente pateada gracias a los distintos mecanismos de endeudamiento. Hay como un pedal en todos lados. Hay un pedal, etcétera, que vas tirando para adelante y financiando con más deuda, incluso deudas anteriores. ¿Y qué comportamientos dispara eso? ¿Uno reacciona distinto a la crisis o a la escasez y a esto? Bueno, efectivamente, primero, la apuesta del libro y de otros libros que ya publicamos antes, ¿no? Una lectura feminista a la deuda, La casa como laboratorio, nosotros decimos es devolverle la política al mundo financiero. Devolverle la conflictividad a las finanzas, ¿no? Que se hacen pasar como abstractas, que no tienen nada que ver con los trabajos, que no tienen nada que ver con las decisiones políticas. Decimos, bueno, ¿cuál es la astucia del mundo financiero? Claro, yo no te cagué, solo te cobro el 80% de interés anual. Claro. El primer punto es que esto es un mecanismo político, ¿no? Esto que decía Vero, aplazar la sensación de escasez. El efecto político que tiene es que el ajuste se individualiza, se absorbe en cada casa. Lo que en el 2001 rápidamente se colectivizaba en un conflicto callejero, hoy lo aplazás mediante un instrumento financiero. Después tiene un montón de otros efectos subjetivos que tienen que ver la responsabilización individual, la fragilización de los vínculos, incluso está relacionado con el consumo problemático, la dinamización de economías ilegales en los barrios, hoy la inyección de liquidez en muchos barrios y la fuente de deuda viene a partir de economías ilegales. Entonces, es también una economía de la violencia en los barrios. Por lo tanto, no es solamente un número o un índice monetario, digamos. Organiza una economía en la vida cotidiana y tiene efectos políticos. Por eso nos parece que es un tema que hay que tratarlo ahora que estamos en el medio de una campaña de cara a octubre, con toda la politicidad que se merece, ¿no? Cuando hablamos de desobedecer, cuando hablamos de dejar de pagar la deuda, bueno, además de la del Fondo Monetario, hay un conjunto de deudas en la vida cotidiana que nos sujetan y que también son parte de la forma en que nos hace obedecer aún a través de la libertad a la ultraderecha. Pensaba, mientras los escuchaba, que en otra etapa del neoliberalismo, en los 90, era la cuestión de las cuotas, ¿no? De comprar, de endeudarte comprando en cuotas y entonces puedes tener nuevos electrodomésticos, viajes y demás. Hoy no sé si aparece tanto esa cuestión, pero lo pensaba más por el término emprendedor que llamaste, porque en esos 90... hacerte remisero era tratar de sobrevivir, no había mucho, por ejemplo, remisero en un barrio. Ahora, hoy parece que te lo venden ya directamente como el camino a la libertad, que puede ser o el Rappi o el Uber o directamente apuestas online o cualquier otro mecanismo financiero. ¿No es como que sofisticaron mucho más el meterte en esa cuestión? Absolutamente. Y otra de las cuestiones que trabajamos ahí en relación al 2001, el 2001 abrió una crisis de desempleo. Hoy estamos frente a una crisis de pluriempleo, lo cual se conecta además con pluriendeudamiento. No estás endeudada con una sola fuente de deuda, sino que tenés que gestionar además un montón de deudas, ¿no?
Qué interesante. Lo del pluriempleo lo dice Marga Olivera, que estudia este tema en Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Me voló la cabeza el año pasado. Me dijo, che, Berco, el desempleo no existe más, ¿eh? Con las plataformas es otra cosa, otro bicho. Pero esto que vos decís del pluriendeudamiento, claro, hay gente que por ahí no tiene un mango, pero se convierte como en un Gordon Gekko de las deudas, que paga esta tarjeta con la otra, cancela, ¿no? Exactamente. Metés algo de guita para tener una microespeculación o interés en una billetera virtual esperando el vencimiento de tal otra cosa. Ahí también nosotras hablamos del trabajo financiero no pago, del que se apropian estas plataformas, porque todo ese cálculo y toda esa gestión cotidiana de los distintos montos, de las distintas fechas de vencimiento, es también además una preocupación mental permanente, ¿no? De cómo hago para llegar con esto y con lo otro, y está, asumido como parte de una forma de explotación financiera que explota también la cuestión psíquica y anímica, ¿no? Porque no es lo mismo el voto cuota, podríamos decir, que estabilización de tu vida financiera, en la cual incluye gestionar permanentemente estos distintos modos de enfrentar la precariedad, que de última es eso, ¿no? Vero, Lucy, pensaba un poco esto que ustedes mencionan del fenómeno que se está dando y que se encarnó un poco en Milei, ¿no? Con esta idea de libertad. ¿Qué creen que pasó a nivel social? Porque ustedes hablan del gobierno de Mauricio Macri, hablan del gobierno de Alberto y que termina en lo que es el gobierno de Milei, en comparación a lo que pasaba a nivel social en 2001. ¿Qué pasó en el medio? Sí, bueno, eso es un poco lo que nosotros construimos una secuencia, ¿no? En el libro que dice, bueno, después de la crisis del 2001, bueno, hay un Estado que empieza a financiar o empieza a reconocer demandas sociales que estaban en la calle y se da este esquema de inclusión por consumo que incluso hace que se expandan instituciones financieras, una arquitectura financiera destinada al mundo popular. La diferencia es que mientras duró, mientras no se producía el ajuste, eso se usaba para comprar bienes no durables, para expandir la capacidad de consumo de los sectores populares, incluso lo del mundo del trabajo no registrado, ¿no? Cuando llega Mauricio Macri, cambia, nosotros decimos en el libro, cambia cuantitativamente y cualitativamente el rol del endeudamiento, ¿no? Un endeudamiento que pasa a estar destinado a compensar los ingresos, a pagar, fue muy claro en el caso de los jubilados con el gobierno de Macri, los medicamentos los sacan de la provisión del PAMI y empiezan a transformarse en fuente de deuda. Lo mismo con el crecimiento de la especulación inmobiliaria en la pandemia. El alquiler de bienes fuente de endeudamiento. Nosotros decimos que un trabajo político muy importante contra este gobierno financiero, del que somos parte todos lamentablemente, es estudiar qué deviene fuente de endeudamiento. Y completando lo que decía Vero, ¿no? Digo, cuando hoy hablamos de la diferencia con la crisis del 2001 y toda esta pregunta de por qué no estalla o cómo estalla o implosiona y todo lo que se vino discutiendo este tiempo, bueno, hay un claro rol del endeudamiento como aplazando los efectos de esta sociedad que está viviendo un ajuste desde Macri, ¿no? Y eso es importante decirlo también, ¿no? Porque nosotros planteamos en el libro que la austeridad devino un lenguaje popular. Que venga hoy un tipo y te diga que va a hacer cualquier cosa y va a recortar todo para pagar una deuda, es algo que ya sucede en la vida cotidiana, ¿no? No haciendo lo que hacen los neoliberales, que es homologar la economía nacional a la de una casa, sino algo que a mí me hincha mucho las que islas. el hecho de vivir en una sociedad ajustada y en esta permanente utilización de instrumentos financieros para endeudarse o para especular y demás, también se cristaliza en una subjetividad política, ¿no? No está separado lo que hacemos, la economía de gestos de nuestra vida cotidiana de cómo votamos o cómo pensamos. Ahora, Lucy, también eso es en parte por cómo pervivió ese lenguaje bajo el gobierno peronista, ¿no? Cómo se mantuvo inalterable esa lógica del ajuste permanente y la de la deuda con el Fondo Monetario con el Frente de Todos. Sí, bueno, ahí en el libro lo decimos muy claro, hacemos un balance de lo que fue la discusión del Fondo Monetario. Nosotros lo planteamos también desde el movimiento, ¿no? El movimiento feminista venía también, el movimiento feminista, la economía popular, veníamos diciendo la deuda es con nosotros, fuera el FMI, la izquierda, de repente
durante el gobierno de Alberto Fernández, la deuda empieza otra vez a separarse de la movilización popular, empieza a ser otra vez un problema de técnicos masculinos, volvieron muchos los autorizados a hablar de la deuda y se separa de la movilización popular y de repente el Fondo Monetario era bueno, ¿no? Y después esa cuestión de que no se podía decir que estaban aplicando un ajuste. Eso fue terrible, digo, porque después se aplicó un realismo, ¿no? Sobre esa, digo, el ajuste y la proliferación y la capilarización de los instrumentos financieros para resolver la vida, bueno, cristalizan una subjetividad política. Qué loco que digan que los que hablan de deuda y los que toman deuda a nivel macro son varones, porque en las casas las que se endeudan son las mujeres. Absolutamente, hay esa división, digamos, de titularidad de deuda. Es brutal, ¿no? Y nosotras, además, en los relevamientos empíricos que hacemos, la mayoría son mujeres, Sí. las que son las titulares de deuda, que es un registro proporcionalmente opuesto a titulares de propiedad, por ejemplo. Mirá vos. Y ni hablar en relación a quiénes son las personas en la política que toman deuda por parte de los gobiernos, ¿no? Y del Estado. Cuando ustedes dicen convertir la deuda de vuelta en algo político, devolverle su politicidad, un poco están invitando a no pagarla, cosa que ahora de a poco el peronismo está empezando a hacer, ¿viste? Era una línea de discursión de la izquierda en los 80, no al pago de la deuda externa, qué sé yo. No fue la línea del kirchnerismo, claramente, al revés, fue pagamos la deuda con... ¿no? Nos deshacemos del Fondo Monetario en todo caso, pero pagamos. Se empezó a problematizar un poco más durante el gobierno de Alberto, ¿no? Sí. Discusiones internas, digo, dentro del peronismo. No, para mí el momento más radical de cuestionamiento de la deuda fue el último gobierno de Cristina, con el enfrentamiento con los fondos buitres. Con los buitres. Con los buitres, No sí. con el fondo. No, con el fondo no estaba, claro. se tomó la decisión de hacer una política coordinada con Brasil y se decidió pagar la deuda. Sí. Pero bueno, al mismo tiempo que se lograba una quita con acreedores externos Claro, muy alta. que fue lo que no tuvo el Frente de Todos, Claro. esa negociación hostil, Exacto. la de la baña con los acreedores. Ahora, ¿creen que si vuelve el peronismo en algún momento puede llegar con la bandera de no pagar la deuda? ¿Qué se debería construir detrás de un gobierno que dé ese paso? Bueno, yo creo que después de haber visto a la titular del FMI con el PIN de la motosierra, anunciando que daba dinero al gobierno para que ganen las elecciones, bueno, me parece que el nivel de explicitación de proyecto político del fondo es evidente y creo que parte de un proyecto que se dice de oposición a este gobierno y a las políticas de este gobierno. Bueno, debe construir una oposición muy radical al FMI. Sí o sí el que se oponga a mi ley tiene que decir Yo no al pago de la deuda. Te agrego algo. Viste que ahora está esta discusión de COSAC, no me acuerdo cómo se llama el nombre exactamente, el que propone pagar solamente la cuota de la deuda. Es amigo mío. Sí. Bueno, Dani Kotzer. a mí me parece que está bueno, están explorando mecanismos para avanzar y legitimar por lo menos una parte de la deuda, Sí. pero volvemos al riesgo de que todo quede en un problema técnico, ¿no? Como si vos, juntándote con tus mejores amigos economistas, que debes tener los mejores, No sé, son mis y amigos. escribiendo un proyectito, Sí. resolvemos todo. Y lo que Bueno, se- fue un poco lo que pensó Guzmán eso. ¿no? Claro. Él tenía los mejores, los más capos, los mejores Claro, académicos. el que qué sé más yo. fue a Oxford. El que más estudió la sí. sostenibilidad de la deuda, Sí. y bueno, Pero de lo que se trata es de involucrar a la población. Y sobre todo desde la vida cotidiana. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, hablando de esta relación concreta entre endeudamiento externo y endeudamiento de las familias. Y empezar a generar defaults desde la vida cotidiana. O no pago o desobediencias que implican. A ver, lo que va a pasar mañana es una forma de desobedecer la deuda. Desobedecer la deuda no puede ser un no pago abstracto. Luchar por salud, por educación, por la unión de las luchas, como va a que pasar no, mañana. que no te cierren la universidad. Es una forma de desobedecer la deuda. Creo que esto tiene que ser el punto central de la campaña y que hay que involucrar a la población porque no va a haber ninguna forma de salir de
la deuda más importante del mundo que tiene la Argentina, sin pensar en mecanismos creativos de involucrar y de participar a la población que hoy está bajo el yugo de la dominación financiera desde el primer gesto hasta el último de su vida cotidiana. No es un problema que se va a solucionar técnicamente. Creo que es importante explorar eso como está haciendo el peronismo, la izquierda, lo que fuera, pero que sin la participación política no hay salida. Y ha quedado claro, me parece, también en muchas de las luchas actuales, por ejemplo la de jubilados y jubiladas, que no es una cuestión de porcentaje el ajuste o la derogación de la moratoria jubilatoria, ¿no? Que es una herramienta de disciplinamiento político muy evidente, porque incluso no se condice con los números, ¿no? El porcentaje de esos recortes. No, la que es una cuestión de porcentaje es la de Karina Milei. Sí, pero ese es otro porcentaje. Sí. Gracias, Vero Gago y Lucy Caballero, por haber venido a presentar esto. Ustedes búsquenlo por ahí, que seguro en su librería amiga lo encuentran. Contra el autoritarismo de la libertad financiera. Así se titula lo que acaban de publicar en Tinta Limón y que se lee en un par de viajes de bondi. La potencia de un arma arrojadiza en una movilización. ¿Este lo puedo sortear? Sí. ¿En serio? Bueno, sí. Para los que les haya gustado, me escriben al 155-379-8990, ponen libro, su nombre y los últimos 3 de su documento y se lo vamos a dejar acá en la puerta de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wall, Nahuel Prado, de 14